El tema, como ya había señalado Pablo, tiene que ver un poco con el enlace entre dos conceptos. En primer lugar, lo que es la homosexualidad, con un concepto que voy a tener que explicar después un poco más acuciosamente para poder analizar el tema en cuestión. Y cómo se desarrolla esta idea homosexual en la práctica democrática también. Este enlace entre dos conceptos significa eh, encontrar cómo está avanzando en cierta manera y cómo hay un retroceso, que es lo que voy a explicar oportunamente. Bueno, lo primero es un poco, tiene que ver con la geografía. Pensemos también que Grecia no es solamente lo que está en el mapa, sino que las ciudades griegas establecen colonias que van más allá del Egeo y buscan otro lugar en el Mediterráneo, pero que llevan consigo un mundo, una cara cultural que es la que estamos buscando o tratando de elucubrar en esta ponencia. Asimismo, vamos a definir un poco lo que es la práctica homosexual, porque es un concepto que yo inventé, que estoy utilizando yo, que lo tomo desde la historia cultural cuando se habla de práctica. La práctica evidentemente no va sola, sino que está entrelazada con otro concepto que es la representación. ¿A qué me refiero con esto? Una cosa es aquello que se hace y lo otro es cómo se hace o cómo se representa. Y eso está variado en distintas formas culturales, como puede ser desde la pintura, puede ser desde la literatura, entre otras cosas, se va evidenciando de alguna manera. Esto, básicamente, el concepto de práctica, por si alguien quiere profundizar un poco más, está trabajado por Roger Chartier y Michel Certeau. Son los principales exponentes de lo que es la historia de la cultura o la historia cultural en relación a esta temática, no tocando evidentemente lo homosexual. Esto es más que nada teoría de la historia llevada puesta en este campo en particular. Y lo homosexual, que habrá que definir un poco más brevemente acá, pero después iremos a explicitarlo con mayor ahínco, tiene que ver, primero, que la palabra homosexual no tiene más de 100 años, tiene más de 100 años, será unos 115, unos 120 años aproximadamente, desde que se usó por primera vez para definir este fenómeno, por, por alguna manera lo denominaron así en algún momento. Y que en primer lugar tenía características de una enfermedad o una patología que posteriormente fue rompiendo un poco la idea de que podía ser llamado antes pecado nefando o perversión, entre otros nombres que están enmarcados en la época principalmente final del siglo XIX y principios del siglo XX sobre todo. Y en este caso, ya que la palabra homosexual tiene menos indicio peyorativo, se empezó a usar en lo que es la historia sexual, básicamente, principalmente por un historiador de apellido Dover, un británico, Sir Kenneth Dover, y él es el que inaugura los estudios sexuales en lo que es Grecia. Él es el primero en usarlos de una perspectiva no peyorativa. Y por supuesto, también vamos a hacer hincapié en que esto tiene que ver con la homosexualidad masculina, porque lo que estamos pensando nosotros es el tema de la democracia y la participación democrática, por definición en la antigua Atenas, está solamente para los ciudadanos y solamente podían ser hombres libres y mayores de edad. Y además de eso tienen ciertos elementos griegos que son muy propios, que son tres dioses que están muy entrelazados con el concepto de amor griego en el sentido homosexual de la palabra, que son Hímeros, Potos y Eros. Eros, que creo que es más conocido por todos, que es de donde viene la palabra erótico, que es el amor erótico, propiamente tal. El Hímeros es básicamente el anhelo, es decir, este amante que anhela estar con este joven, y Potos es un deseo, llamémosle, patético, en el sentido de que se vuelve una suerte de angustia cuando no está él. Y esos son temas esos tres temas, como tres dioses, están muy patentes en lo que es después la poesía arcaica griega, que no, por temas de tiempo no la vamos a trabajar muy acuciosamente. ¿Y en qué consistían? Bueno, lo primero hay que identificar las partes. Una primera parte, que es este adulto mayor de edad, se llama Erastés,
tiene otros nombres por si acaso en el mundo griego, pero en Atenas vamos a usar esto de acá. Y este hombre hacía la relación de la parte activa y además de eso debía o tenía, era aristocrático, pertenecía a la aristocracia. Además, la parte por contraposición pasiva, el erómenos, aquel que es amado, era menor de edad, entre otras cosas que debía tener. Debía ser un futuro hombre digno. Esa era la idea. Y esto es muy importante en el sentido que las relaciones se van conformando entre alguien que ya es digno, que ya es un ciudadano, y un menor de edad que va a ser hombre y que debe ser educado para ingresar a este mundo de hombres. Básicamente esto es una suerte de rito de paso, por así decirlo. Entonces, esta relación además tiene una fecha como de caducidad. Se extendía hasta que el menor de edad alcanzaba la adultez y era ingresado al círculo de hombres. Y de ahí la relación terminaba, la parte sexual. Pero el amor, como yo usanza griega, ese amor proseguía. Y esto generaba vínculos, que eso es muy importante en el tema y hay que tener presente cuando vayamos avanzando. Hay numerosas fuentes que avalan el carácter sexual, no me voy a tener a esto. Sé que hay algunos historiadores también que tienen ciertos resquemores si había o no penetración en la relación, y esto se ha vuelto una suerte de obsesión por algunos historiadores que, de hecho, en los últimos 10 años han habido por lo menos 3 papers importantes sobre el dilema de la penetración que vienen en cierta manera a confirmarlo, pero con sus ciertas dudas. Hay varias fuentes que nos van a dar ciertos elementos, pero en general lo que creo que sea importante y que lo entendamos no con los ojos del siglo XXI, es que no es una relación sexual como la vemos nosotros ahora en nuestro tiempo, sino que es una relación que tiene un propósito, y este propósito es cultural. Entonces aquí está la práctica sexual y la representación en lo que se va a venir. Entonces este joven era elegido por su dignidad, por su arte, y en algunos casos tenemos una fuente de Estrabón en donde es raptado simbólicamente frente a sus pares, porque todo esto es un acto público, que además de eso demostraba esa dignidad frente al resto y que lo seleccionaba frente a sus pares como él es mi amante. Y después pasaban 1 o 2 meses en un periodo de aislamiento, en donde le enseñaban a cazar, a portar las armas, y cuando terminaba esta relación se coronaba en cierta manera con una espada y una lanza, o una espada y un escudo, que venía a representar una vez más este carácter de que no es necesariamente solo una relación sexual. Esto es muy, muy importante para el tema de estudio en particular. Ahora, hay ciertos lugares, en Atenas principalmente, pero vamos a mencionar algunos en general, donde se generaban estas prácticas, estos lugares de prácticas que llamo yo. Que uno es el gimnasio, donde por definición etimológica el gimnasio es aquel lugar donde se va desnudo, exclusivamente de hombre, excepto en ciertos periodos de Esparta. El andrón, que es un cuarto, por definición, exclusivamente para los hombres, donde se hacían los simposios y donde estos mismos hombres se juntaban a beber, tomar y discutir sobre temas de filosofía, y es el escenario predilecto para algunas de esas obras que quienes han leído filosofía las manejan. Xenofonte, Platón tienen sus obras en el simposio como un lugar de escenario importante. Y están las sicitias, que en Atenas no hay registro de esto, pero nunca está de más mencionar que son estos comedores comunes. En Esparta esto es muy importante, donde se realizaban estos ratos comunes. Y por último, la efebía, que es una instancia especial en Atenas, que tiene su contraparte que se llama la cripteia en Esparta también, que son 2 años de entrenamiento militar propiamente tal, en donde la docente una vez más se aísla. Esto ha llevado a muchas personas, entre ellos Jean-Pierre Bernard y Viviane Naquet, que han trabajado el tema de una manera de encontrar que este rapto que antiguamente en la época arcaica se hacía, ha sido llevado ya a un entrenamiento institucionalizado, disculpen, para este joven, que es un escenario donde se encuentran estos lugares de amor entre este hombre mayor y el joven.
una vez nuevamente para ingresar a la sociedad, y cuando terminaba la FEBIA, también este joven ingresaba al círculo de hombres y tenía derecho a la ciudadanía. Ahora, ya que tenemos una suerte de pequeña visión sobre lo que es la práctica homosexual, tenemos que ver la parte ahora, la parte democrática. Y la democracia, hay que decirlo, no es producto de una sola reforma, no es de un día para otro, no tiene que ver solamente con una sola persona, una sola personalidad que trabaja este tema, sino que forma parte de un proceso mucho más largo y que tiene en particular varios eventos importantes que los vamos a analizar no desde la perspectiva política, porque esto es lo importante, sino que es la perspectiva sexual. Ahora me explico. Primero, estimamos que el primero de estos hombres que establece esta vía hacia la democracia, este camino a recorrer, es Solón. Y Solón lo nombran reconciliador de Arconte, una suerte de legislador, y él, en cierta manera, tiene que hacerse cargo de los grandes problemas que tenía Atenas en ese momento. Uno de los más importantes es la esclavitud, porque cuando uno tenía deudas, uno podía venderse como esclavo para saldarlas y así terminar y pagar su deuda. Y esto era muy importante para los aristócratas que tenían grandes predios y que les permitían a los campesinos trabajar sus tierras y les cobraban altas rentas que sabían que no podían pagar, y después de eso se llevaban la mano de obra prácticamente gratis. Entonces, Solón tiene que resolver este problema que estaba generando violencia civil, en griego se denomina stasis, que son básicamente las diferencias entre ricos y pobres. Esto, por supuesto, ¿cómo lo hace Clístenes? Lo hace de una manera bastante interesante. Perdón, no Clístenes, Solón, me estoy adelantando. Primero condona las deudas y se gana muchos amigos políticos en los sectores bajos. Abolió las leyes de Dracón, que eran, como por definición, que todavía se usa el concepto draconiano, son leyes que llevan a la muerte o a la esclavitud. De hecho, es Plutarco quien dice que Polibio, quien dice que todas las leyes draconianas tenían una sola pena, la muerte. Así de taxativo fue con este tema. Pero lo interesante que hace él es que divide por medio de rentas, es decir, cuánto gana o cuánto puede aportar uno hacia la ciudad, es la clase política a la que te corresponde. Por lo tanto, muchos ricos ascendieron de clase y muchos pobres, habiendo sido aristócratas, descendían en esta categoría. Y lo hacen 4 categorías esenciales, cuyos nombres no se los voy a mencionar por tema de tiempo también. Lleva un tema. En cuánto podían aportar para la guerra y con eso mismo también cuál es el grado de participación que le daban a él, a esta persona en la polis. Mientras más renta tenía, mayores derechos políticos tenía. ¿Ya? Se constituye un consejo, una bulé, que son 100 miembros de las 4 tribus de Atenas, con la intención de deliberar las leyes y presentar los proyectos de ley, básicamente, una suerte de senado, de congreso, llamémoslo así. Y una de las cosas que hace también es hace una campaña militar para incorporarse a la mina, y esto me voy a detener un poquito, porque acá Pisístrato es quien después va a gobernar como tirano en Atenas, es el que está acompañando a Solón en esta campaña. Eso lo sabemos por las fuentes mismas de Aristóteles. Hay detalles que después vamos a mencionar que van a hacer que esta suerte de historia o relato que se está creando permita relacionar las prácticas homosexuales con estos personajes. Pero primero habrá que hablar un poco más de lo que es la historia política propiamente tal. Esta imagen, este pequeño cuadro, corresponde a la Constitución de Solón, donde hay 4, tengo que hacerlo con el mouse, donde hay 4 clases principales y dependiendo de la clase es hacia dónde van. La 4ª clase, que son los tetes, no tienen derechos. Y eso va a ser un motivo también de inestabilidad civil. Solón no va a terminar con la estasis y quien va a hacerse cargo va a ser su heredero, no heredero en cierta manera, pero sí el sucesor de Pisístrato, de la tiranía de Pisístrato, pero no es sucesor. Pisístrato después tiene a su hijo Hipias y Hiparco, sino que va a ser Clístenes. Y él y cómo estaba gobernando él. Él, primero, era un rival político de Solón, ¿ya?
pero que llega al poder por medio de un golpe de Estado y toma control de la Acrópolis con hombres armados que la misma asamblea, la Bulé, le había entregado. Tenía amistades políticas para eso, era un joven con contacto, que profundizó las reformas, siendo rival político, siguió profundizando las reformas de Solón, pero y mantiene un fuerte control sobre las mismas instituciones que se habían creado a partir de Clístenes. Es decir, no es un reformador, sino que es un continuador pese a ser rival político. Esto es sospechoso para un historiador que piensa que son rivales o que en algún momento tuvieron discusiones. Lleva a pensar que hay algo raro, que hay algo extra que no sabemos. Y comienzan numerosas obras públicas, hace templos, caminos, son todas estas obras que son, llamémosle, podrían ser casi populistas. Entre ellos amplía el gimnasio y a su muerte, su hijo Hipias es el que permanece como tirano y otro hijo menor en edad a Hipias es Hiparco, que algunos de nosotros conoceremos por otros elementos de la historia, pues su muerte es la que lleva a todo una suerte de revolución, un suerte de cambio sustancial en el mundo de Atenas que va a llevarlo hacia la democracia. Y este es Clístenes. Clístenes es el que pone fin a la tiranía, amplía el poder de asamblea, destruye la constitución de Solón en base a las categorías, sino que instala dos conceptos importantes, la isenomía y la isegoría. Es decir, todos somos iguales ante la ley, isonomía, y la isegoría es que, además de esta igualdad, todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones en la asamblea. Entonces lo que hace Clístenes básicamente es llamémosle el padre de la democracia, si bien sabemos que es un proceso continuo. Este es el hombre que le pone la fisonomía al sistema político propiamente tal. Y él tiene un invento brillante que él distribuye cómo la gente vota. Ya no se vota en tribu, sino que ahora uno vota por el lugar donde está. Básicamente lo que él hace es crear circunscripciones y distritos. Y esto es súper importante porque está destruyendo las alianzas políticas que tienen las tribus. Estas enormes familias extendidas que votaban y que se organizaban en alianzas políticas, tenían más o menos todos una misma línea. Es decir, el jefe de la familia es quien decidía la política y toda la gente que estaba bajo de su círculo tenía que seguirlo. Esa era la idea. Entonces, lo que hace Clístenes es destruir eso. Y lo que hace también es comisiona a Antenor, que es un artista, una escultura de los tiranicidas, que son Armodio y Estogitón, que son los que van a matar a Hipias, que mataron a Hipias, perdón. No es futuro esto. Comisiona esta escultura y otros poemas también que van a empezar a relatarse en los mismos andrones, en los lugares de comida, de bebida de los hombres griegos, donde hacían libaciones a estos hombres, bebían en su honor. Y esta es más o menos cómo se estructura la constitución de Clístenes. Básicamente, una de las cosas importantes que nunca está de más mencionar para todo profesor de historia es que la mayoría de los cargos tienen esta S que son por sorteo. La democracia representativa, entonces nosotros elegimos a nuestros votantes, en este caso la democracia ateniense no la tenía. Solamente en un caso, que son los arcontes, perdón, los arcontes no, los generales del ejército, los estrategos. Estos son elegidos, porque había que tener a alguien a quien culpar, en cierta manera. Tenían que saber los mismos atenienses que si votaban por un plan estratégico para cierta campaña militar, tenían que asumir la culpa también, en cierta manera. Y lo que hace es distribuir en estos distritos, tritias, ciudades del interior y costa, de la misma manera como nosotros lo hacemos en el día de hoy. Son ciertos inventos griegos que todavía tienen esta idea de pervivencia. Solón y Pisístrato fueron amantes. Solón hizo esta campaña militar y eligió a Pisístrato, lo llevó con él, siendo menor de edad. Eso es lo que nosotros sabemos. Aristóteles no va a decir eso, Aristóteles lo contradice, pero Plutarco en la vida de Solón lo señala como una relación que verdadera o verosímil. Y esto es muy importante porque, por un lado, podemos pensar no, y por otro lado podemos pensar sí, pero ¿por qué sale este tema
de esta relación homosexual entre ellos? Bueno, dice la cita, dice, el afecto entre ellos al principio les venía sobre todo por su parentesco. Y en gran parte también a la belleza de la juventud. Ahora, vamos a un poco a ver qué significa belleza en el mundo griego. La palabra kalos es muy representativa, no solamente de una belleza física. Por ello, como es lógico, fíjense cómo está pensando Plutarco. Es lógico. Es decir, hay una idea, una intencionalidad detrás, que se enfrentaron más tarde a la política, ya lo mencioné, eran rivales, pero su enemistad no levantó ninguna pasión dura ni violenta. Entonces, Pisístrato aprendió de Solón, usó sus conexiones políticas y le permitieron seguir esta idea de amor, llamémosle platónico, pero todo Platón de cierta manera lo mencionaba de esa manera, que no levantó ninguna pasión violenta. Y tenía esta idea de que permanecía en un grato recuerdo amoroso. Entonces, estamos como develando un poco este proceso democrático y estamos dándonos cuenta que hay ciertas relaciones de práctica homosexual, básicamente, que están siendo representadas en esta fuente. Sabemos que la belleza lo emplaza como una figura meritoria. La Kalos no es solamente una belleza física, sino que tiene que ver con una idea un poco más totalizadora, que significaba que este joven tenía honor y era digno de ser parte de ese círculo de amantes. Decía que Solón también estaba enamorado de Pisístrato, y esto es muy importante porque siempre es alguien que está enamorado de otra persona, en donde la parte activa se ve completamente evidenciada en el relato histórico. Es decir, es Solón el que está enamorado de Pisístrato, Solón es el activo, Pisístrato es la parte pasiva y la parte que no hace nada, la parte que no se mueve. Y en muchos de estos relatos, que cuando se habla de estas relaciones amorosas, siempre la parte pasiva está siguiendo aquello que hace la parte activa. El Erómenos, en cierta manera, es el que está siendo dictado. No dice estaban enamorados, no lo habla como en términos del siglo XXI, no dice, oh, ellos estaban enamorados porque son una pareja. No, esto es importante porque la relación homosexual no es lo que nosotros entendemos en el siglo XXI, sino que los conceptos históricos tienen que verse con ojos de el propio periodo histórico que se está usando, se está analizando. Y su enemistad no levantó una pasión dura ni violenta, y grato recuerdo amoroso. Estas relaciones empezaron a terminar, cimentaban relaciones políticas duraderas que generaban alianzas políticas. Y por eso también podemos explicar que Pisístrato, en cierta manera, no fue un rival político de Solón, sí, pero no desarmó ningún tipo de constitución que había hecho pese a ser un opositor. Él siguió gobernando en base a su constitución. Eso, la explicación que nos entrega Plutarco es esta. Ahora, el evento en cuestión, los tiranicidas son Almodio y Estogitón, una pareja, una vez más, en el mismo orden, Erómenos Erastés, Erómenos, que estaban, en cierta manera, son los que se dedican, se sienten ofendidos y ponen muerte a Hiparco, que es este hermano del tirano de Atenas. O sea, esto es todo un acto político, en primer lugar. Y es un acto además que se hace en lugar público. Se hacen las Panateneas, que son este festival religioso en Atenas que es muy importante. Y dice acá, como Almodio estaba en flor de edad, Aristogitón, un ciudadano de clase media, importante este detalle después, se enamoró y estuvo ligado a él. Objeto de los tanteos amorosos de Hiparco, aquí aparece el hermano del tirano, no se deja persuadir y se lo revela a Aristogitón. Es decir, alguien me está seduciendo, pero yo ya soy tu amante, hay una suerte de lealtad acá, y Hiparco se muestra a sí mismo políticamente como alguien que no reconoce este canon social de esta relación. Muy dolido por su amor y lleno de temor ante el poder de Hiparco, después de todo era hermano del tirano, por si intentaba traérselo por la fuerza, empieza a tramar el derrocamiento de la tiranía recurriendo al prestigio que goza. Tucídides entrega, en la historia de la guerra del Peloponeso, entrega este elemento sustancial como uno de los pasos hacia lo que va a ser después la reforma democrática de Clístenes. No puede haber reforma si no hay primero un derrocamiento de los anteriores tiranos. Por lo tanto,
Aquí vemos un acto público. Me voy a detener acá un poco. Es un acto público, porque tenemos que pensar que la homosexualidad también ahora en el siglo XXI lo es. El acto, una relación homosexual ahora es básicamente una persona que está poniendo al público de sus pares su vida privada. Pues, o sea, acá no es una vida privada, acá es una vida pública, 100%. Tengo que mencionar también la versión de Aristóteles. Dice, por su parte, Tésalo, que Aristóteles lo identifica como hiparco. eh, Aristóteles no es muy riguroso como tú sigues, y por lo tanto no se usa mucho para analizar la historia propiamente tal, sino que se utiliza más en filosofía, pero igual nos entrega ciertos detalles. Dice, era mucho más joven, su comportamiento era temerario y arrogante. Claro. Hiparco también había traído a Atenas muchos poetas líricos griegos, que eran los que recitaban también poesías amorosas para que funcionaban para seducir al joven también. En efecto, estaba enamorado de Harmodio y no correspondido por su amor a él, por su amor por él. No supo contener su apasionamiento, sino que dio muestras de él amargamente en diversas ocasiones. La última de las cuales, cuando fue la hermana de este, se disponía a participar como portador del cestillo en la procesión de las Panateneas y se lo impidió, tachando a Harmodio de afeminado. Aquí me meten dos cosas. Primero, Aristóteles nos está diciendo que en realidad no es la relación amorosa, sino que además tiene que ver con un insulto de no poder llevar el cestillo a esta hermana de Aristogitón. ¿Y qué significaba esto? La persona que tenía que llevar el cestillo tenía que ser virgen. Y lo que estaba diciendo en el público con este acto que ella no puede llevar el cestillo es que ella ya ha perdido la flor, por así decirlo. Disculpen el pequeño comentario ahí. Pero este es un elemento. Y además lo tacha de afeminado. Esto es muy curioso. Es una fuente, pensemos, Aristóteles no escribe durante el periodo democrático, obviamente tal, sino que está en otro contexto. Y que lo tacha afeminado a nosotros nos lleva a pensar, pero entonces, ¿son tolerantes o no son tolerantes los griegos? Y aquí es donde hay que hacer hincapié después. Más adelante se va a entender cómo es que funciona el asunto cuando vemos esta cierta regresión. Por este motivo, sucedió que Harmodio y Aristogitón, exasperados, llevaron a cabo su acción con la participación de muchos. Básicamente ahí Aristóteles está diciendo su acción es el tiranicidio. Esta es una fuente de las que se leía, está datado poco después del año 507, en la reforma de Clístenes, y dice, con una rama de mirto llevaré mi espada. En las Panateneas se llevaba el mirto, y que es una rama, un árbol en particular, y dentro estaba la espada. Básicamente está diciendo cómo hicieron este acto. Como Harmodio y Aristogitón cuando mataron al tirano. Hicieron de Atenas una ciudad de leyes iguales. Eso es Isegoría. Este documento, que es el fragmento 893 de la Carmina Popularia, del cual no tenemos todo el registro, es bastante esclarecedor en el sentido que esto parece ser una propaganda política del gobierno de Clístenes para elevar a estos hombres como, llamémosle, baluartes o héroes de la democracia. Harmodio y Aristogitón por lo menos murieron. El joven murió en el evento del tiranicidio en cuestión y Harmodio después murió torturado. Lo cual lleva a pensar un poco esta idea del griego que muere en acción, tenemos a este joven que era de clase media, son cosas que son identificables en cierta manera y que lo llevan a un estado como de héroe o de persona digna. Era un menor de edad. Y esto es muy importante, me lleva mucho a pensar que esto es un elemento de campaña política, básicamente, para sustentar la democracia. Ahora, pensemos un poco en el retroceso. ¿Cómo es que funciona este elemento? Tenemos algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que Pisístrato amplió el gimnasio. Son elementos, lugares de relaciones homosexuales. Y acá tenemos una cita que es parte de un poema de Teognis, que dice acá, feliz de aquel que estando enamorado se adiestra en el gimnasio y vuelve a casa y reposa todo el día con un joven hermoso. Esto es del siglo VI a.C. 200 años, o sea, perdón, el siguiente siglo, Aristófanes de las nubes va a decir algo diferente sobre más o menos lo que podría ser el mismo tipo de relación. Dice, un lugar donde el padre de un joven atractivo
se reuniera conmigo. Perdón, un poco de contexto. Aristófanes en las nubes lo que hace es esta discusión entre dos personas que viven en las nubes, que hablan de un lugar ideal. Entonces, en este caso el interlocutor está hablando de su lugar ideal. ¿Y qué es lo que le importa a él? Esto. Dice, un lugar donde un padre, un joven atractivo, se reuniera conmigo y se quejara de esta forma, como si lo hubiese perjudicado. Dice, buena cosa le hiciste a mi hijo. Te lo encontraste fuera del gimnasio después de bañarte, no le besaste, no le saludaste, no hiciste que se te acercara, ni le pusiste tus dedos en sus bolas. Y tú eres un viejo amigo de la familia. El contexto ha cambiado completamente. Aristófanes se está burlando de lo que antes era algo digno y meritorio. El asunto se torna un poco más complejo. Otra cosa que sabemos es que durante el proceso de enamoramiento, el proceso de seducción, tenemos que parte de la práctica son la entrega de vasijas que son para beber, son las cráteras que se llaman, donde se pone el vino, y tienen imágenes de cortejo pederasta, y comenzaron a aparecer muy temprano en el periodo arcaico. Lo vamos a relacionar con, por ejemplo, estas citas como esta, son del periodo arcaico, y que alcanzaron su máxima popularidad después del año 550, Solón y Pisístrato, ¿no? Más o menos esa época. Y declinaron con frecuencia después del año 500, y virtualmente desaparecieron en el 475, ya cuando la democracia griega estaba cimentada. Estaban ya en la guerra del Peloponeso. Entonces, Skinner, que hace un trabajo muy interesante sobre lo que es las ánforas en el mundo griego también, y en el mundo romano también trabaja eso. Se dedica a las fuentes pictóricas y también las fuentes literarias. No es Skinner, no pensemos en el conductismo, es Marilyn Skinner. Aquí hay alguna imagen, por ejemplo. Estas son las típicas imágenes, que uno las puede encontrar en varios lugares, se llama up and down position, donde el joven está erguido, o a veces sentado, pero siempre hay alguien de mayor posición. Nótese que este joven no tiene barba, y este hombre mayor lo tiene, y está haciendo exactamente lo mismo que nuestro Aristófanes estaba diciendo. No te acercaste, no le pusiste tus dedos en sus bolas, su entrepierna. Son elementos propios del cortejo de los cuales Aristófanes se está burlando. Y después tenemos otros más. Estos son periodo arcaico, también se llama periodo negro, negro y rojo por el color de las vasijas, que también tiene la misma práctica, la misma representación de la práctica, perdón. Otras imágenes también de cráteras, este es el fondo de una vasija donde uno bebía y cuando terminaba de beber se veía la imagen, que era parte del cortejo de la seducción. También acá se ve una vez más un hombre mayor y un hombre menor, y este le está tocando el aulos y le está entregando una cátedra. Otra imagen también de up and down, una vez más está inclinando, y este joven está entre medio de sus piernas también, y con ese mismo gesto de tocarle la entrepierna. Muy normal. Y sabemos, por Skinner, que nos ha dicho que después de estas imágenes, y por lo demás, si se han fijado, cambia el color el color y la textura. Se ha depurado este trabajo del artista. Al principio es un poco más tosco y después se vuelve mucho más proporcional y con mayor detalle en los dibujos. Ya el periodo blanco ya. Y después tenemos otras posturas. El andrón, que era este lugar de cortejo masculino, comienza a cambiar. Y nos estamos dando cuenta que ahora no son motivos de seducción de la práctica homosexual, sino que son motivos de sexo heterosexual. Y esta mujer es una prostituta, es una etaira, no es una mujer de alta alcurnia. Y están dibujadas así, ya con mayor gesticulación. Es decir, fíjense un momento, voy a volver atrás, que en ningún momento hay un pene erecto. Sino que ahora lo que estamos viendo es un pene erecto, pero con una mujer. Hay una intención mucho más sexual acá de lo que era la práctica homosexual previa. Vemos ya imágenes ya un poco más claras de lo que tiene que ver con el tema de la penetración también, una vez más una mujer.
Y incluimos además que no es solamente uno a uno en la relación, sino que son varias. Esto sucedía porque el andrón comenzaron a entrar mujeres y las cráteras, que anteriormente usaban con dibujos que se encargaban para la seducción, comenzaron a cambiar de uso. Y lo que están haciendo los griegos es dibujar lo que hacían en estas cráteras. Anteriormente había cortejo homosexual y ahora hay relaciones y orgías, de cierta manera. En un principio, la práctica homosexual gozaba prestigio, pero que después va cambiando. Esto tiene que ver con cómo, en primer lugar, esta idea de que estas alianzas políticas van formando el sistema democrático. Solón, Pisistratos los van manteniendo alianza. Clístenes hace uso de esto, utiliza la figura de Harmodio y Aristogitón como tiranicía, y este mito crece como un mito casi como un mito fundacional en la democracia. Y comienza entonces este ascenso de las prácticas homosexuales en una suerte de sublimación. Y después nos damos cuenta que, algo está cambiando. Y uno se pensaría, ¿por qué? Bueno, si en la democracia ahora ya no importa esta relación aristocrática y nos estamos desaristocratizando, entonces, ¿de qué sirve la práctica homosexual? Es un reflejo de la aristocracia de la cual queremos cambiar. Y esto es lo que estoy tratando como de mencionar. Básicamente, que es lo que más me interesa a mí en el campo de la historia, es cómo podemos llegar a veces a las mismas verdades, a las mismas conclusiones que los historiadores han hecho de la historia política, pero esta vez lo hacemos desde una perspectiva sexual, pero una perspectiva, no quiero decir que soy deconstruccionista, pero en cierta manera desexualizada. Estamos eliminando el sexo en la relación, estamos dejando de ver eso, y solamente vemos las relaciones culturales que están enmarcadas en el proceso. Y aquí es donde brilla la historia sexual. Nos estamos dando cuenta que estas relaciones en realidad tenían un uso práctico, un uso cultural, donde básicamente se estabilizó el sistema democrático y después de esto las prácticas homosexuales terminaron como una suerte de es aristócrata y no somos aristócratas. Y es por eso también que vemos que Aristófanes, no solamente en las nubes, sino tiene varias obras donde se burla de las prácticas homosexuales en general. Es bastante encarnizado en cuanto a las explicaciones que da. Hay que entender que Aristófanes lo hace cuando la democracia está en crisis. Primero hay tragedias, y esas tragedias son producto también de la crisis no crisis en realidad, de la guerra del Peloponeso. Atenas estaba perdiendo, Atenas estaba enfrentándose a este destino trágico. Eso lo trabaja muy bien Jean-Pierre Vernant y Pierre Naquet. Su tema de la tragedia es bastante interesante cómo lo trabajan. Sobre todo también el tema del mito. Pero después tenemos que después de la guerra del Peloponeso, cuando todo ya estaba perdido, vemos que estamos perdiendo la guerra, no nos queda nada más que reírnos. ¿Y de qué nos reímos? De los aristócratas. De esta gente en parte, que aún así, aún no teniendo todo el poder que ostentaba, también manejaba en cierta manera la política. Las grandes familias, Clístenes era pariente de Pericles, en la misma familia, tenían una idea política detrás. Y eso se ve muy bien evidenciado acá. Estamos viendo cómo este dramaturgo se está burlando de la aristocracia. Básicamente lo que hacen las nubes, este mundo ideal, estas personas que viven en las nubes, que piensan en mundos ideales, se está riendo de ellos. Esa aristocracia terminó, hay que ver al aquí y a la hora. Básicamente, esa sería como la idea de la presentación. Aquí viene la parte de discusión, preguntas. Tenemos, no sé cuánto estamos de tiempo. ¿Perfecto? Ya, genial. Oye, muchas gracias, Rodrigo. Ya. Un aplauso.